El caso de Hisashi Ouchi es el caso de muerte por radiación más extremo de la historia. El técnico de la central de Toakimura fue sometido al equivalente en niveles de radiación a encontrarse en el epicentro de la bomba de Hiroshima. Hoy repasaremos qué fue lo que sucedió aquella fatídica mañana de 1999 y el infierno que vivió aquel hombre los siguientes 83 días. La energía nuclear se ha convertido en una fuente muy importante de electricidad para el Japón, que por su situación geográfica y geológica es muy dependiente de la energía importada desde el exterior. A día de hoy, las centrales nucleares proveen aproximadamente un 30% de la electricidad del país. La central nuclear de Tokai se encuentra en la prefectura de Ibaraki. Está situada cerca del pueblo de Tokaimura, aproximadamente a 110 kilómetros de Tokio, y se convirtió en la primera central nuclear comercial del Japón. Fue fundada en 1966 y se centraba en la conversión de combustible nuclear produciendo barras de uranio para otros reactores hasta 1999. Pero antes de proceder con la explicación de cómo funcionaba la planta y cómo se produjo el accidente, quiero recalcar que no soy un experto en física ni química nuclear y que a duras penas he logrado simplificar los procedimientos para exponerlos en este vídeo. Si conoces en profundidad los entresijos de los procedimientos llevados a cabo en este tipo de centrales y el porqué exacto del accidente más allá de lo superficial, por favor deja un comentario con tu explicación. Estoy seguro de que será de gran ayuda para todos los demás. Dicho esto, vamos a proceder con el cómo y el por qué se desató el terrible accidente. La central nuclear era controlada por la Corporación de Conversión de Combustible Nuclear de Japón, también llamada JCO, y su cometido era el de convertir hexafluoruro de uranio enriquecido en combustible de dióxido de uranio, lo que servía como el primer paso en la producción de barras de combustible de los reactores nucleares de las centrales eléctricas cercanas. Este proceso de combinación de productos nucleares implica un proceso de fisión con potencial para producir radiación y energía explosiva. Y como puedes imaginar, la manipulación de estos productos supone un riesgo extremo para los técnicos e ingenieros, por lo que requiere de precisión y trabajadores expertos para realizar los procedimientos de manera segura. Para producir dicho combustible de uranio, se requiere de un procedimiento químico de purificación con 3 pasos cruciales. El primero se basa en añadir ciertas cantidades de polvo de óxido de uranio en un tanque de disolución para producir nitrato de uranilo usando ácido nítrico. En el segundo, la mezcla obtenida se transporta cuidadosamente a un tanque intermedio especialmente diseñado para evitar que el proceso de fisión alcance niveles críticos. En un tanque de precipitación destinado a capturar cualquier contaminante residual nuclear restante, se agrega amoníaco formando un producto sólido. En el último paso, el óxido de uranio se coloca en los tanques de disolución para que se purifique. Esta purificación se lleva a cabo sin enriquecer los isótopos y es considerada una tecnología de proceso húmedo en la que el Japón está altamente especializado. El día 28 de septiembre de 1999 estaba previsto un envío de nitrato de uranilo a otras centrales. Era el primer envío de la compañía JCO para un reactor en 3 años, y los trabajadores de la instalación fueron presionados para empezar a disolver y mezclar óxido de uranio enriquecido de alta pureza con ácido nítrico sin las cualificaciones adecuadas y las preparaciones requeridas establecidas para dicho procedimiento. Los técnicos siguieron los pasos del manual de operaciones de JCO, pero este manual no estaba aprobado por la STA, la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón. Todos estos fallos en la seguridad se fueron sumando hasta que se produjo la catástrofe. Las prisas y la falta de comprobaciones y procedimientos de seguridad acabaron provocando que los técnicos vertieran los productos a mano, los mezclaran en barriles de acero inoxidable y de allí directamente los echaran al tanque de precipitación. En una situación adecuada, este vertido debería haberse llevado a cabo almacenando el nitrato de uranilo dentro de un tanque de compensación y bombeándolo gradualmente al tanque de precipitación en incrementos de 2,4 kilos. Alrededor de las 10:35 am del día 30 de septiembre, el tanque de precipitación alcanzó una masa crítica cuando su capacidad se vio desbordada. En ese momento contenía 16 kilogramos de uranio. Las normas de conversión de combustible nuclear, especificadas en el Manual de Operaciones de la JCO de 1996, dictaban los procedimientos adecuados con respecto a la disolución de polvo de óxido de uranio en un tanque de disolución designado. La geometría alta y estrecha del tanque intermedio se diseñó para contener la solución de forma segura y evitar los niveles críticos. Por el contrario, el tanque de precipitación no había sido diseñado para contener cantidades ilimitadas de este tipo de solución. La forma cilíndrica ancha del tanque hizo que se alcanzaran dichos niveles críticos. Los trabajadores pasaron por alto los tanques intermedios por completo y optaron por verter el nitrato de uranilo directamente en el tanque de precipitación. El nivel de radiación peligroso se alcanzó después de que los técnicos añadieran al tanque un 1/7
décimo cubo de nitrato de uranilo líquido enriquecido al 18% con uranio 235. La cantidad agregada en ese punto era 7 veces mayor al límite de masa legal especificado por la STA. En resumen, los trabajadores estaban vertiendo de forma manual una cantidad que sobrepasaba los límites de seguridad en un tanque que no estaba diseñado para ese vertido. Inmediatamente se desató una fisión nuclear descontrolada. La cadena de reacciones se volvió autosuficiente y emitió una intensa radiación gamma y de neutrones dentro de la instalación. Los 3 operarios que se encontraban allí aquel día eran Hisashi Ouchi, Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa. Ouchi se encontraba situado por encima del borde del tanque cubriendo la parte superior con el cuerpo. Shinohara le estaba asistiendo desde una plataforma mientras vertía la solución. Yokokawa estaba sentado en un escritorio a una distancia de 4 metros. Los 3 técnicos observaron un flash azul, posiblemente de la emanación de un tipo de radiación llamada radiación de Cherenkov. Inmediatamente empezaron a sonar las alarmas de radiación gamma. Durante las siguientes horas, la fisión nuclear produjo reacciones en cadena continuas. Ouchi y Shinohara inmediatamente empezaron a experimentar dolor, náuseas y dificultades respiratorias. Ouchi recibió la mayor cantidad de radiación de los 3, que resultó en problemas de movilidad, coherencia y pérdida de consciencia. Los 3 técnicos evacuaron la zona. Ninguno supo en el momento el impacto del accidente y tampoco sabían cómo informar debidamente a sus superiores o a las autoridades. Fue un trabajador del edificio adyacente quien se dio cuenta del estado de los técnicos y llamó a emergencias. Una ambulancia los trasladó al hospital más cercano. Los fragmentos de la fisión nuclear contaminaron el edificio de reprocesamiento de combustible y alcanzaron el exterior de la instalación. La mañana siguiente, un equipo de expertos pudo frenar la reacción en cadena al drenar el agua de la camisa de refrigeración instalada en el tanque. Se añadió una solución de ácido bórico que posee propiedades de absorción de neutrones para reducir la masa a niveles subcríticos. A media tarde, los trabajadores de la planta y los residentes del área circundante fueron forzados a evacuar la zona. Los habitantes del área que quedaba fuera de los 350 metros del radio de la central fueron puestos en cuarentena y se les pidió que no abandonaran sus casas y cesaran su actividad agrícola. 15 días después, la central fue cubierta con sacos de arena y se creó un búnker de protección para proteger el exterior de la radiación gamma residual. Debido al caos y el pánico que causó el incidente y la falta de respuesta o plan de emergencia de la JCO, las autoridades advirtieron a la población que no debían beber agua ni comer nada proveniente de la cosecha cerca de la zona. En total, 667 trabajadores, miembros de equipos de rescate y residentes de la zona se vieron expuestos a niveles excesivos de radiación, pero la peor parte se la llevaron los 3 empleados que estaban presentes aquel día. Una dosis por radiación se considera fatal cuando supera los 4 sieverts de forma intravenosa o los 10 sieverts por culpa de una exposición accidental. Yokokawa, de 54 años, que era el supervisor que se encontraba en el escritorio a 4 metros del tanque, recibió 3 sieverts por exposición. Fue tratado en el Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Chiba. Fue dado de alta 3 meses más tarde con síntomas leves de enfermedad por radiación. Un año más tarde se enfrentaría a cargos por negligencia. Shinohara, de 40 años, que se encontraba sobre la plataforma asistiendo en el vertido, recibió 10 sieverts por exposición, lo que se considera una cantidad fatal. Fue transportado al Hospital Universitario de Tokio. Allí fue sometido a diversos tratamientos radicales para eliminar el cáncer de su cuerpo. Se le practicaron múltiples injertos de piel y también se le hicieron transfusiones de sangre de cordón umbilical congelada para aumentar su número de células madre. A pesar de su lucha de 7 meses, fue incapaz de recuperarse de las infecciones provocadas por la radiación y las hemorragias internas que resultaron en el fallo de sus pulmones y riñones. Murió el 27 de abril del año 2000, pero el peor caso, y de lejos, fue el de Hisashi Ouchi, el trabajador que se encontraba directamente situado sobre la apertura del tanque y que recibió la mayor cantidad de radiación. Recibió 17 sieverts por exposición. Se calcula que fue expuesto a una cantidad de energía 17.000 veces superior al máximo anual permitido por el gobierno o el equivalente al hipocentro de la bomba atómica de Hiroshima. El accidente destruyó efectivamente el sistema inmunológico de Ouchi e hizo que su recuento de glóbulos blancos descendiera casi a cero. A medida que su estado empeoraba, el Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Chiba pidió su traslado al Hospital Universitario de Tokio. Ouchi sufrió quemaduras graves en la mayor parte de su cuerpo y graves daños en sus órganos internos. Era tan vulnerable a los patógenos que puede haber en un hospital que tuvieron que trasladarlo a una sala hermética especial para limitar el riesgo de infecciones. Sin embargo, a pesar de varios trasplantes de piel, continuaba perdiendo fluidos corporales a través de los poros. Allí se sometió a la primera transfusión de la historia de células madre periféricas, pero poco después volvió a empeorar. Se descubrió que sus leucocitos producidos por los tejidos transfusionados
trasplantados habían mutado por la radiación residual presente en su cuerpo, cosa que provocó respuestas autoinmunes que exacerbaron su deterioro. Los médicos mantuvieron vivo a Uchi bombeándole grandes cantidades de sangre y líquidos a diario, y tratándole con medicamentos que normalmente no están disponibles en Japón. Se le administraron antibióticos, analgésicos y colonias de granulocitos de factor estimulante, pero todos los intentos por curarle fracasaron. Los médicos que fueron a Tokio para ayudar en el caso se sorprendían de que Uchi hubiera aguantado tanto. Era sin duda la persona sometida a más radiación en menos tiempo del mundo. El 27 de noviembre, y a pesar del esfuerzo de los médicos, su corazón se paró durante 70 minutos. Consiguió recuperar el pulso, pero su presión arterial era inestable aún con los medicamentos que le suministraban. Esto era probablemente por culpa de la septicemia. Según el libro A Slow Death, 83 Days of Radiation Sickness, Ouchi pudo comunicarse verbalmente durante los primeros 10 días. Este escrito nos plantea preguntas sobre la ética de haber seguido manteniendo con vida a Ouchi durante tanto tiempo, y destaca el terrible fracaso de los procesos de toma de decisiones médicas o un caso tremendamente inhumano de curiosidad científica. Después de sufrir pacientemente durante una semana, Ouchi se hundió. No puedo soportarlo más. No soy un conejillo de indias. Sus palabras conmocionaron a los médicos y enfermeras, que se preguntaban si sería mejor cambiar el enfoque a meros cuidados paliativos para que Ouchi pudiera dejar esta vida en paz. Y aunque quisieran perseverar en el tratamiento, ¿qué sentido tenía resucitarle el día 59 después de que su corazón se parara durante 70 minutos? Los cromosomas del paciente habían sido completamente alterados. Ninguno de ellos podía identificarse u ordenarse. Su cuerpo fue destruido de dentro hacia afuera. Fue una muerte lenta y dolorosa. Seguramente los médicos deberían haber sabido reconocer muy pronto que no se podría salvar, pero los esfuerzos por hacerlo indican la alta prioridad que el gobierno le dio a su caso, que en el momento se consideró una cuestión de dignidad nacional. Los médicos revivieron varias veces a Ouchi a petición de su familia, pero su condición empeoró dando lugar a un fallo multiorgánico. Murió el 21 de diciembre de 1999 tras un paro cardíaco irrecuperable. El accidente en Tokaimura socavó gravemente la fe del público en el agresivo programa de energía nuclear de Japón. Se estableció que el incidente fue debido a una mala gestión de los manuales de operaciones, sumado a la falta de calificación de los técnicos e ingenieros y los procedimientos inadecuados de manejo de productos químicos nucleares. Si la empresa hubiera corregido los errores de incidentes anteriores, este caso podría haber sido menos devastador o no haber ocurrido en primer lugar. En octubre de 1999, la JCO instaló casetas de asesoramiento para procesar las reclamaciones de indemnizaciones y consultas de los afectados. En julio del año 2000 se resolvieron 7.000 reclamaciones de indemnización por un total de 121 millones de dólares. Estas indemnizaciones se firmaron a cambio de aceptar no volver a demandar la empresa en un futuro. Finalmente, la STA canceló las credenciales de la JCO para operar en Japón y fue la primera empresa en ser castigada por la Ley de Manejo Inadecuado de Radiación Nuclear. 6 funcionarios de la JCO fueron acusados de negligencia profesional derivada de no capacitar adecuadamente a los técnicos y subvertir deliberadamente los procedimientos de seguridad. Entre ellos se encontraba Yokokawa, el supervisor que ese día se encontraba en la sala en la que se produjo el accidente. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Me ayudas una barbaridad con el algoritmo de YouTube. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.